importantes de fortalecimiento sindical, pero por cierto que no avanzó en lo fundamental, que es el modelo, el centro del modelo de relaciones laborales en el ámbito privado, que es el ámbito de la negociación colectiva. Pero ahí lo paradigmático es la sentencia del Tribunal Constitucional cuando la derecha decide ir a este órgano. Para contarles un poco, y para que ustedes sepan, cuando este proyecto había sido aprobado en el Congreso, y tenía normas importantes como la titularidad sindical, como el fin de la extensión de beneficios en materia de negociación colectiva, la posibilidad de la extensión automática de beneficios a los trabajadores que se sindicalizan, la derecha decide llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. La derecha lo ha hecho en muchas materias, en materia educacional, recuerden ustedes en el proyecto de ley de interrupción del embarazo en 3 causales también, y así en una serie de reformas que siempre han tratado de un poco romper con los moldes ideológicos de la Constitución del 80 y de muchos proyectos que se arrastraban de esa época. La derecha siempre recurre al Tribunal Constitucional. Lo viene anunciando ahora, por ejemplo, en materia de proyecto de reducción de jornada, que ha dicho que se va a ir al Tribunal Constitucional en el evento de que este proyecto se apruebe en el Congreso. Bueno, la reforma laboral lo hizo. Y lo hizo por 4 materias. Uno, porque el proyecto de ley consagraba la titularidad sindical de la negociación colectiva. ¿Qué significa esto? Significa que allí donde había sindicato no era posible que un grupo de trabajadores que no estaba sindicalizado, que muchas veces era utilizado como una práctica antisindical por el empleador para debilitar la posición del sindicato en la negociación colectiva, no pudiera negociar. Es decir, donde había sindicato tenía que negociar el sindicato. La titularidad de la negociación era del sindicato. Y en segundo lugar fueron por 4 materias, pero 2 fueron acogidas, y en segundo lugar fueron porque la titularidad también en el proyecto de ley se expandía al contrato colectivo, a los efectos del contrato colectivo. ¿Qué significaba esto? Que por un lado el empleador no puede extender los beneficios. Antiguamente en el Código del Trabajo permitía al empleador extender los beneficios de una negociación colectiva a trabajadores que no estuvieran en el sindicato. Fíjense eso, el incentivo perverso para debilitar el sindicato. Básicamente porque aquel trabajador que no se sindicalizaba tenía los mismos beneficios que el trabajador sindicalizado, pero pagaba incluso menos cuota sindical, porque la ley le decía que solamente tenía que descontar el 3/4 o el 75% de la cuota sindical. Incluso el plan laboral originalmente, porque esa fue una de las modificaciones que hubo el año 2001, planteaba que se podían extender los beneficios sin siquiera descontar parte de la cuota sindical. Y además la reforma laboral permitía que aquel trabajador que no había negociado por no haber estado en la empresa, por ejemplo, y no era parte del sindicato, pero que con posterioridad se afiliaba al sindicato, pasaba a tener los beneficios que el sindicato había negociado. ¿Por qué? Básicamente porque se entendía que el contrato colectivo emanado de una negociación colectiva le pertenece al sindicato, ¿no? Hay un principio de colectividad detrás de la negociación colectiva que representa al sindicato y por tanto es lógico que aquel trabajador que decide afiliarse a un sindicato pueda tener los beneficios de ese contrato colectivo. Bueno, el Tribunal Constitucional, interpretando las normas de la Constitución, todos sabemos que el Tribunal Constitucional, y esa es la gran crítica que hay al Tribunal Constitucional, es un órgano más bien político y no jurídico, como en otras partes del mundo en donde efectivamente los tribunales constitucionales se dedican a garantizar los derechos fundamentales que las constituciones reconocen y protegen. Acá el órgano constitucional, el Tribunal Constitucional, cumple un rol político. La prueba está no solamente en la forma en que resuelve, sino que también en el momento en que resuelve. Es decir, incluso habiendo sido aprobada soberanamente una ley, que fue aprobada por mayoría, en el Congreso Nacional el tribunal tiene la posibilidad de, a través de un control previo, es decir, antes de que incluso sea ley, poder decir que hay normas que son o van a ser inconstitucionales. Y en ese sentido, lo que el Tribunal Constitucional hizo respecto de la titularidad sindical fue decir que la Constitución reconoce la titularidad sindical de los trabajadores individualmente considerados. Fíjense lo absurdo que es eso. Es decir, la negociación colectiva como derecho individual de ejercicio colectivo puede ser y debe ser, dice el Tribunal Constitucional, reconocida a un solo trabajador. Lo que es un argumento bien absurdo, pero que le sirve ¿para qué? Para decir que, por tanto, la titularidad sindical, es decir, que solamente sea el sindicato, allí donde hay sindicato, el que pueda negociar colectivamente,
no es posible y que por tanto es posible que existan grupos de trabajadores que solamente se organicen para efectos de negociar colectivamente. Con todo lo que significa eso, la propia Organización Internacional del Trabajo, a través de los diversos recomendaciones y decisiones de los órganos de control, ha sostenido que la titularidad sindical debe reconocerse a la organización sindical, por los diversos efectos que ello conlleva, porque muchas veces los grupos de trabajadores son armados por el propio empleador, por lo que ya les explicaba, para debilitar la posición del sindicato. Y a partir de esa misma interpretación, tuvo otra interpretación, y es decir que la negociación colectiva que reconoce la Constitución del 80 es una Constitución que solamente puede darse en los marcos de la empresa. Ustedes dirán, bueno, eso parece ser que no tuviera gran efecto, pero lo cierto es que, en el ámbito de la libertad sindical, la negociación colectiva, reconocida incluso por tratados internacionales o por los convenios de la OIT, como el 87 y 98, debiera ser posible mucho más allá de los márgenes de la empresa. Uno de los objetivos del plan laboral de la dictadura fue disminuir el ámbito de la negociación colectiva, porque efectivamente los efectos de esta negociación en la empresa son más acotados. ¿No? Son más acotados desde el punto de vista económico, porque usted, en vez de ir a distribuir riqueza más allá de la empresa y por tanto poder negociar sectorialmente las condiciones, es decir, que todos los trabajadores del retail o todos los trabajadores, no sé, del mundo de las aerolíneas, por ejemplo, o todos los trabajadores de la minería puedan negociar sus condiciones de común y por tanto establecer condiciones comunes, lo acota al nivel de la empresa y por tanto el poder de esa organización sindical es mucho menor, ¿no? Tiene un ámbito acotado en el ámbito de la empresa, pero también por una cuestión política. El libro La Revolución Laboral de José Piñera, una de las cosas que planteaba es que al disminuir la negociación colectiva al nivel de empresa iba a tener, y lo dice en términos bien burdos como los que voy a decir, pero iba a tener a los dirigentes sindicales preocupados de discusiones más bien internas en la empresa y no preocupados de los grandes temas que hay en el país. Cuando usted tiene una negociación sectorial o ramal que lo lleva obligadamente a salirse de los estrechos márgenes de la discusión de la empresa, usted entra en discusiones políticas, ¿no? Porque empieza a discutir, bueno, cuántos debieran ser los ingresos mínimos que debieran tener los sectores, cuánta es la distribución que tienen esos sectores económicos, ¿son suficientes las reglas que establece el Estado para regular esos sectores económicos? Entonces hay toda una serie de materias que el ámbito de la negociación colectiva y junto con el efecto económico disminuyen y están al servicio también de estos principios que yo les decía al inicio de mi presentación, que son básicamente darle las garantías suficientes al capital para que pueda desarrollarse y pueda seguir de alguna manera valorizando más su fuerza versus lo que es el valor del trabajo. Esto, por cierto, acompañado, no me quiero extender en esto, pero esto también acompañado de un modelo económico de desarrollo en Chile que básicamente en los últimos 30 años o desde la dictadura ha incrementado su tasa de ganancia a partir de quitarle valor al trabajo y no innovando, no produciendo, digamos, tecnología, no innovando en materia de lo que es un modelo de producción, sino por el contrario, desvalorizando los salarios y apropiándose de una parte fundamental del valor del trabajo. Entonces, y en segundo lugar, lo que nos vino a decir el Tribunal Constitucional, para volver a este punto, era que la extensión de beneficios no era posible de forma automática porque, y aquí utiliza una serie de elementos de carácter económico. Y vuelve a recurrir a lo que yo le sostenía al principio, que es el derecho de propiedad del empresario y su posibilidad de libertad de emprender actividades económicas. Es decir, versus la opción de reforzar los derechos de libertad sindical, lo que hace el Tribunal Constitucional es tomar una opción por proteger los derechos económicos de los empresarios. Y ahí se manifiesta muy nítidamente esto que yo les planteaba al principio de las opciones neoliberales que tiene nuestra Constitución, ¿no? Entonces, en ese marco, en ese modelo, ¿no?, en el que nos desenvolvemos hoy día actualmente, por cierto que la realidad que nos muestra es bastante crítica. Yo quiero detenerme en algunos datos que nosotros hemos podido recoger a partir de lo que es el barómetro del trabajo. Nosotros, desde la Fundación Instituto de Estudios Laborales, lanzamos el año pasado una encuesta que la hacemos con el Centro de Estudios Mori, que es de Marta Lagos, no sé si ustedes la conocen, que es una encuesta que, a diferencia de las otras encuestas que se hacen, es una encuesta presencial, es decir,
va una persona, encuesta a otra persona, digamos, y tiene metodológicamente más efectividad y más porcentaje de acierto que una encuesta telefónica, por ejemplo, como la que hace la CADEM. Este barómetro del trabajo lo hicimos el año pasado en una primera oportunidad en la región metropolitana y ahora lo hicimos en el mes de noviembre, a inicios del mes de noviembre, en todo el país. Y recogimos, bueno, varias temáticas que tenían que ver con el estallido social, con las demandas sociales. Ustedes lo pueden revisar. Nosotros está publicado, si no me equivoco, en la página de la Fundación, que es www.fielchile.cl, donde pueden revisar detalladamente el barómetro. Pero tiene preguntas que son bien paradigmáticas y que de alguna manera dan cuenta de los efectos de este modelo de relaciones laborales que está reconocido en la Constitución. Y, por ejemplo, cuando se les pregunta a todas las personas sobre distribución del ingreso, sobre el pago o el valor de los trabajos en Chile y sobre la recompensa del trabajo, por ejemplo, el 91% sostiene que la distribución del ingreso en Chile es injusta y muy injusta. El 94% sostiene que los trabajos en Chile son mal pagados. Y el 94% nuevamente sostiene que la recompensa por el trabajo en Chile es baja o muy baja. Es decir, todo esto que yo les explicaba al principio, respecto de las opciones, de los principios, de los fundamentos que tiene el modelo de relaciones laborales que está establecido en la Constitución y en el Plan Laboral del Código del Trabajo, de José Piñera, tiene un correlato súper concreto y real con la realidad. Si uno esto además lo complementa con los datos, por ejemplo, de la encuesta suplementaria de ingresos, la última encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadística, que señala que el 50% de los trabajadores recibe ingresos menores o iguales a 400.000 pesos en Chile, lo cierto es que está claro, ¿no?, cuáles fueron, o si no, por qué hay suficientes razones para entender lo que ocurrió en este país el 18 de octubre, digamos. Y esto no es que es algo que vayamos inventando ahora, ni que yo lo esté diciendo ahora, es algo que lo han dicho diversos estudios, se viene sosteniendo en este país por organismos internacionales. Hay un informe del PNUD que se llama Desiguales, que si ustedes no lo han revisado, es bien interesante, sobre la desigualdad de trato en Chile, que da cuenta también de fenómenos como este. Y por otro lado, en Chile, a diferencia de lo que pasa con los países desarrollados, como por ejemplo Francia o la gran países de los países europeos, en donde hay un reconocimiento de los derechos fundamentales en el trabajo, sobre todo en el ámbito de la libertad sindical, y nada que decir en el ámbito individual de los derechos fundamentales como igualdad, ¿cierto?, el principio de protección, la cobertura de la negociación colectiva en Chile llega, según fuentes de la OIT del año 2017, al 12%. Es decir, solamente el 12% de los trabajadores en Chile puede negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. Y eso, en otros países en donde llega al 80%, 70%, da cuenta de un problema gravitante en la distribución del ingreso. Porque el fin de la negociación colectiva, ¿no?, es poder distribuir el ingreso que se genera producto del trabajo. Y cuando usted tiene que el 12% de los trabajadores solamente en Chile puede negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, lo que usted está diciendo es que este mecanismo solamente le permite a este bajísimo porcentaje poder superar sus condiciones de trabajo, que en muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, son prácticamente el mínimo. Por tanto, es solo la negociación colectiva lo que permite al mundo del trabajo organizado poder superar esos mínimos legales. Y allí que resulta muy importante, ¿cierto?, generar modificaciones en el ámbito de la negociación colectiva, sumado además que las tasas de sindicalización en nuestro país no superan el 20%, según el último informe del año 2019 del Consejo Superior Laboral. Por tanto, como ustedes ven, desde el punto de vista del modelo de relaciones laborales en Chile tenemos un tremendo problema. Y un problema que tiene que ver con la poca capacidad que tienen las herramientas desde el punto de vista de los trabajadores, por ejemplo, sus derechos en el ámbito de la libertad sindical, para poder distribuir de mejor forma y poder mejorar sus condiciones de trabajo. Hay muchos datos también de la Fundación Sol de cómo hoy día se distribuye, por ejemplo, el ingreso en Chile y de cómo se valoriza el trabajo, que reflejan también lo que yo estoy sosteniendo. Y bueno, en este marco, ¿cuál ha sido la respuesta de este gobierno en el ámbito del trabajo? No quiero referirme al tema constitucional, porque ahí sabemos que hay un acuerdo constitucional que al parecer va a establecer que el día 26 de abril vayamos a tener que votar.
Por cierto, yo creo que todos vamos a tener que ir a votar y ojalá que podamos votar mayoritariamente por la Asamblea Constituyente o esta Convención Constitucional que es lo más parecido al parecer a una Asamblea Constituyente, aunque algunos creemos que hay que seguir generando modificaciones para que eso efectivamente se concrete, pero más allá de eso, el gobierno sigue insistiendo en su agenda laboral. Está en tabla en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para esta semana, estuvo ayer, estuvo la semana pasada, el proyecto de ley que, comillas, moderniza la dirección del trabajo. La dirección del trabajo, ¿no? Y este proyecto lo que hace, fundamentalmente, no me quiero meter respecto a la modernización del trabajo, porque eso es algo... Claro, primero, bueno, no me quiero meter en el ámbito de la modernización del trabajo, porque ahí hay críticas de las propias asociaciones respecto a las facultades que priva o los roles que de alguna manera nuevamente viene a limitar en el ámbito de la fiscalización o de otras materias que son tan importantes para, sobre todo, los trabajadores en cuanto al rol de la dirección del trabajo, pero se mete también en una cuestión que es fundamental para los trabajadores y que es el ejercicio del derecho a huelga. ¿Y qué es lo que hace este proyecto de ley? No lo dice, por cierto. Se mete en un ámbito muy fundamental. Existe una convivencia, ¿no?, en donde la proporcionalidad tiene que ser lo que juegue, es decir, la posibilidad de que ambos derechos se expandan y se ejerzan de la mejor forma posible. La Constitución, por ahí en el 19, número 26, habla de la esencialidad de los derechos, ¿no? Tiene que respetarse el derecho en su esencia. Y la esencia del derecho a huelga es paralizar, causar daño, parar la producción de bienes y servicios para efecto de que, contrariamente, el valor del trabajo sea mayormente reconocido. En ese sentido, lo que hace este proyecto de ley es volver a afectar el derecho a huelga y establece una definición de servicios mínimos que es tan amplia, que es tan extensa, que si este proyecto sale en los términos que está planteado, lo que va a hacer en el sector privado, a lo menos, va a hacer desaparecer el derecho a huelga. Porque usted va a tener una categoría tan amplia de servicios mínimos que finalmente el derecho a huelga no va a existir. Y por tanto allí, donde un sindicato tenga que otorgar servicios mínimos, lo más probable es que, hablando en porcentaje, del 100% de sus trabajadores afiliados tenga que prestar un 70 o un 80% de equipos de emergencia para que sigan prestando esos servicios mínimos. Con ese nivel de impacto de la huelga no existe. Y la huelga pierde toda eficacia. Y la huelga, vuelvo a decirlo, es un derecho fundamental. Y por tanto es tan grave que este gobierno insista en un proyecto como este, en un marco en donde además se ha sostenido por sus propios partidos de coalición, que vamos a discutir la constitución de una hoja en blanco. Porque si lo que nos están diciendo es que van a dejar todas estas leyes nuevamente de amarre para una constitución que no va a tener ni un efecto, es porque nos están engañando. Y por eso es tan grave que finalmente la respuesta del gobierno siga en el ámbito laboral siendo la misma que tenía antes del 18 de octubre. Porque efectivamente la gran movilización de lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre en Chile, lo dicen las encuestas, no lo decimos nosotros, son temas que tienen que ver directa e indirectamente vinculados con el mundo del trabajo. Salarios, pensiones. Son las grandes demandas de la gente que hoy día se está movilizando. Y eso, claro, reflejado en un modelo que está garantizado por la Constitución, que no permite avanzar en mejores condiciones salariales, en mejores condiciones de trabajo, y que no ha permitido modificar el régimen de AFP en los últimos 30 años. Entonces, evidentemente que frente a esa realidad la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es el modelo que debiera tener una futura Constitución? Y ahí, la verdad que yo creo que esa es una discusión en la que me parece que no hay recetas, hay posiciones, y en la que hay ciertos marcos que uno debiera respetar, pero que sobre todo el mundo sindical y el mundo de los trabajadores organizados debiera salir a plantear en esta agenda. A mí me encantaría, por ejemplo, que en la futura Asamblea Constituyente, si logramos avanzar hacia la Asamblea Constituyente, que yo estoy convencido que debe ser así, yo creo que no hay que restarse de ese proceso por más en desacuerdo que uno esté con el acuerdo parlamentario que suscribieron una noche solamente algunos parlamentarios de partidos políticos. Yo creo que nosotros tenemos que impulsar este proceso constitucional para que efectivamente sea democrático, sea participativo y sea decisorio, pero en ese sentido a mí me encantaría que, por ejemplo, dirigentes sindicales de la CUT, de otras organizaciones sindicales, pudieran ser parte de una asamblea constituyente. Creo que le haría bien a la democracia, porque evidentemente el modelo de relaciones laborales, lo dijo María Esther Férez cuando se discutía el proyecto de reforma laboral en su presentación,
es un pilar fundamental de una sociedad democrática. O sea, una sociedad democrática que no establece un sistema de relaciones laborales en donde se reconoce el conflicto social entre el capital y el trabajo y se trata de dotar de la mayor legitimidad y justicia social a la salida de este conflicto social, que en definitiva es reconociendo los derechos que tienen los trabajadores en el ámbito de la libertad sindical, de sus derechos fundamentales, versus, por cierto, el reconocimiento de los empleadores que tienen para desarrollar sus actividades económicas, para poder tener la propiedad sobre sus empresas, etcétera, pero que resuelva con justicia social este conflicto social en el ámbito de las relaciones laborales. La verdad que es una democracia que siempre va a estar incompleta. Y por cierto que a la democracia le hace bien la existencia de las organizaciones sindicales fuertes, con presencia de dirigentes sindicales discutiendo estos temas. Ahora, claro, esta hoja en blanco de la que se nos habla, y ahí es donde nosotros debiéramos salir a decir con fuerza estas cosas, claro, en el ámbito del mundo del trabajo, por cierto que será una hoja en blanco, pero no nos olvidemos que Chile ratificó hace muchos años convenios internacionales y tratados internacionales que reconocen el principio de protección del trabajo, el derecho al trabajo, el derecho de las organizaciones a ejercer el derecho a organizarse, valga la redundancia, a ejercer el derecho a la negociación colectiva, a ejercer el derecho a huelga y así una serie de otros derechos fundamentales que debieran estar reconocidas en esta Carta Fundamental. Y por tanto, efectivamente, va a ser tarea nuestra, de aquellos que estamos permanentemente en la discusión de las temáticas del mundo del trabajo, ser aquellos que instalemos esta discusión, porque nuestro temor lo estamos viviendo hoy día. Uno ve que se empiezan a invisibilizar ciertos temas. Y por ejemplo, mañana se discute el ingreso mínimo garantizado, del cual todos sabemos que sabemos que no es un aumento al ingreso mínimo, sino que es un subsidio que el Estado le está poniendo a todas las empresas, incluso a las grandes empresas, pero que no permite subir el salario mínimo. Es un bono que no es cotizable, es un bono que tiene todos los impactos del bono, que no afecta a la remuneración, por ejemplo, que usted va a percibir en vacaciones, que no afecta el valor de la hora extra, etcétera, con todo lo que significa además que le sea el Estado el que esté poniendo plata para un beneficio que en teoría tendrían que, y ni siquiera un beneficio, un derecho que debieran garantizarse por ley y que debieran pagar todas las empresas de este país. Por cierto que las pymes que no puedan pagarlo se les dará una ayuda en términos fiscales y tributarios, pero no puede ser que bajo la excusa de las pymes nuevamente se esté beneficiando a la gran empresa. Entonces, por eso es complejo, ¿no?, que en esta discusión sobre la nueva Constitución podamos instalar bien estos temas desde el mundo del trabajo. Yo con eso me quiero quedar, quiero agradecerles su presencia y bueno, quedamos abiertos para la última parte dar la discusión sobre preguntas y opiniones que ustedes también puedan tener. Muchas gracias. Buenos días. Les agradezco su presencia, me hago cargo, aprendí con Pablo también, o sea, comparto, no voy a agregar más de lo que él dijo, sino que voy a enfocar lo que yo les voy a contar desde otra mirada, de algo totalmente distinto. Haciendo solamente una prevención porque nos pasa a los abogados y le pasa al chileno. Cuando hablamos de nueva Constitución, muchas veces tenemos lo que se llama en derecho pretensión normativa. Uno ve que a veces los parlamentarios creen que las leyes van a cambiar conductas de las personas. A uno como abogado en el ejercicio profesional le llegan personas pensando que queriendo solucionar un problema, queriendo cambiar al otro. Las leyes no son para eso, tampoco la Constitución no es para eso. Si hay una Constitución que tuvo pretensión normativa, cambiar la realidad, fue la Constitución del 80. Y no le resultó, porque la realidad es distinta a la Constitución. Lo que sí hace es, como dijo Pablo, en definitiva, es establecerte un límite de lo posible. Entonces, esta realidad que es distinta a la norma, la deja amarrada y termina por explotar. Pero cuidado con que caigamos en la pretensión normativa y pensar que una Constitución va a cambiar realidades. La Constitución es que va a cambiar el límite de lo posible. Te va a dar más libertad, en definitiva, para hablar de todo esto, le va a dar cabida a todas estas realidades de las que estamos hablando, especialmente en el mundo del trabajo, pero no significa que vaya a cambiar la Constitución la realidad, sino que va a dar el espacio eventualmente a las organizaciones sindicales si regulamos, pero ojo con caer en la pretensión normativa, en pensar que la norma o igual la ley
va a cambiar a las personas o va a cambiar las conductas, porque eso no es así. La realidad ocurre más allá de la norma. Lo que hace la norma es fomentar, incentivar o prohibir vía sanción ciertas conductas. Entonces, las que están fomentadas y prohibidas, etcétera, por la Constitución del 80, no son disonantes con la realidad. No pudo cambiar la realidad de la Constitución del 80, que tuvo pretensión normativa. No caigamos en una norma de la misma naturaleza. Y respecto ya del fondo, para no hacerlo tan extenso, quiero hablar de dos temas que tienen que ver mucho con los trabajadores, con todos los trabajadores. Porque si yo pregunto aquí quién es trabajador, ustedes probablemente lo van a asociar al subordinado y dependiente. Pero se van a olvidar de una clase de trabajadores que no se llaman trabajadores en nuestra ley y en varias legislaciones, que se llaman funcionarios públicos. Y se van a olvidar de una clase de trabajadores que se llaman trabajadores, pero que no son subordinados y dependientes, pero sí están en una situación conflictuada, que es el trabajador independiente, y sí tiene reconocimiento en ciertas legislaciones de seguridad social. Hay tres clases de trabajadores: trabajador privado, del que siempre que está organizado generalmente en la CUT, etcétera, subordinado y dependiente, que tiene el conflicto sindical; el trabajador del sector público y el trabajador independiente. Y menciono este último porque cada vez es más. Se estima que al 2030 el 40% de los trabajadores van a ser trabajadores independientes, y nos pone un tema a propósito del modelo de relaciones laborales y la nueva Constitución. Y para eso quiero volver al principio. Al inicio voy a hablarles de dos cosas: por qué surge esto, y dos, sobre un derecho fundamental que está asociado a lo que estamos hablando, que tiene que estar asegurado para todos los trabajadores, porque le va a dar eficacia a sus pretensiones, que es el acceso a la justicia. Ese es esencial, porque si no, todo es declaración de principio. Esto aparte, me voy a remontar en la historia. Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa es un régimen, surge lo que se llamó el Estado democrático. Por primera vez en la historia se produce un quiebre. La humanidad por 3000 años vivió bajo regímenes totalitarios o autoritarios. El faraón, el señor feudal, el rey absoluto, el emperador romano. Nuestros ancestros, desde los orígenes de la humanidad, han vivido no en democracia. La democracia no es connatural a la especie, sino que es altamente civilizada. Esto se produce como quiebre, como fenómeno. Se marca la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana siguió su propio proceso, pero en principios, ¿qué significa? Se produce esta revolución por primera vez en la historia. Los derechos humanos se entiende que tienen su origen mucho antes. Ya desde Ciro, de Persia, se entiende que él fue el primero en hacer cierto reconocimiento de los derechos fundamentales al no matar a sus conquistados y al respetarle la libertad religiosa. En tiempos de Cristo, recuerden, los romanos respetaban la libertad religiosa y ciertos ámbitos de libertad política de sus dominados. Es decir, los derechos humanos tienen una evolución, pero no se llamaron así, sino hasta cuando por primera vez en la historia de la humanidad, y ahí tiene la importancia, se les llama los derechos del hombre y del ciudadano. La Declaración des droits de l'homme et des citoyens, primera vez que se usa la expresión ciudadanos en la historia humana. Se le reconoce a toda persona unos ciertos derechos inalienables que tienen que respetárseles a todos. Eso se consagra y se habla por primera vez con la Revolución Francesa. ¿Y qué hace esta revolución? Además de reconocer estos derechos, se plantean, bueno, ¿y cómo me voy a organizar para garantizar estos derechos? Bueno, vamos a dividir el poder. Recuerden que ellos están saliendo de un poder absoluto, están quebrando finalmente con 3000 años de historia humana. Venían de un régimen de un rey absoluto y quiebran. Entonces dice, lo vamos a dividir en tres y vamos a tener 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El judicial va a aplicar la ley, el legislativo la va a hacer y el ejecutivo va a ser el que va a gobernar. ¿Y para qué? Para asegurarle los derechos fundamentales a todas estas personas. Y esos derechos fundamentales que estableció esa primera Carta de Derechos Humanos hablaba sobre todo de la libertad y de la igualdad. En esa lógica, y además vamos a establecer que va a haber una elección periódica de gobernantes.
Por lo tanto, nos vamos a ir rotando en el poder. Entonces, ahí surge lo que se llama el Estado liberal de derecho. Otros lo llaman el Estado burgués, porque finalmente la revolución fue bastante burguesa. Pero como idea de concepción jurídica, esa es la concepción que está detrás. Pero ¿qué ocurre con esta revolución? Que tenía mucho, como todas las revoluciones, mucho de idealismo, mucho de pretensión normativa. Estaban los doctrinarios franceses y esto influyó a nosotros a través de las colonias, porque acuérdense que Pepe Botella había invadido España, nuestros supuestos héroes nacionales, y O'Higgins y todo habían estado en Londres. Entonces hay una influencia de estas ideas en cómo nos armamos. También en el derecho anglosajón. ¿Y qué ocurre con la libertad y la igualdad? Surge en el derecho lo que se llama el unilateralismo en las relaciones privadas y el unilateralismo en las relaciones públicas. Porque el Estado dice, nos vamos a dividir el poder. ¿Y cómo voy a organizar el poder hacia adentro? Entonces, hay un profesor de Derecho Administrativo que dice que finalmente como se organiza el poder democrático hace 200 años, ellos pagaron un precio, que se llamó el precio de la disidencia. ¿Por qué? Porque hacia adentro se organizan igual que el Estado absoluto. Y establecen los regímenes estatutarios jerárquicos, se habla de bien común, esto en razón del bien nacional, por el bien común, todos esos conceptos válvulas que hasta hoy en día están en nuestra Constitución. La Constitución habla del bien de todas las personas, la seguridad nacional, puros conceptos válvulas vagos y abstractos. Se organiza en estas constituciones, ¿para qué? Para asegurarle al privado estos derechos fundamentales donde está la igualdad y la libertad. Pero fíjense cómo hubo pretensión normativa en esos primeros revolucionarios, porque le estoy asegurando la libertad y la igualdad. Entonces se dictan los códigos civiles. ¿Por qué surge la doctrina unilateralista? Savigny y todos los demás que redactaron esos códigos, que el Código Civil es copia del Código francés. Porque los códigos civiles, a propósito de esta idea de la libertad y la igualdad, establecen que todos por norma son libres e iguales. Por lo tanto, yo contrato contigo en condiciones de igualdad. Te fijas, somos iguales para el derecho y los efectos jurídicos, pues si ustedes son iguales. Entonces el trabajo queda regulado jurídicamente como iguales en ese Código Civil que viene de esta idea política, porque somos libres e iguales, pues. Entonces tú llegas se produce el conflicto con la realidad, sobre todo en la revolución industrial del siglo XIX, nosotros lo vimos a principios del siglo XX, con el problema de las salitreras. No había igualdad, porque el trabajador contrataba en la pulpería y no tenía ninguna capacidad negocial con su empleador, porque hay asimetría de poder. Pero el Código Civil decía que tú eras igual y que puedes contratar, la figura se llama, y todavía está en nuestro Código Civil, y es la regla por la que nos regimos los independientes, el arrendamiento de servicios. El independiente hoy no se rige no tiene un contrato de trabajo por nadie. Tiene arrendamiento de servicios inmateriales. Si no te pagan los honorarios, sonaste nomás. Y no te los pagó la gran empresa, no te los pagó un par. No te pagó al de la construcción, a lo mejor a un abogado. Estamos regulados, el independiente, como arrendamiento de servicios. Pero en su momento también estuvo regulado así el trabajador del sector privado, que era trabajador de una empresa. Ese trabajador, que era subordinado y dependiente de hecho, que estaba sometido de hecho, para la norma que venía de esta idea política, era igual a su contratante. Era igual. Esto estalla, no estalla en Chile, estalla a nivel mundial. Revolución Francesa, se produce la Revolución Industrial, surgen los socialismos utópicos, después Owen, Fourier, Saint-Simon, después llegan los socialismos reales, fundamentalmente Marx, la doctrina social de la Iglesia, León XIII, etcétera, y esto evoluciona, sobre todo en Europa, termina por explotar y surge la OIT, comienzo del siglo XX, y se hace cargo de esto. Oiga, en realidad, no son, si bien la norma dice que son iguales, hay libertad e igualdad, la verdad que como no hay igualdad, tampoco hay libertad para negociar. La persona acepta las condiciones que le pongan. Surge la OIT, en la Convención de Filadelfia, y se colocan ciertos principios.
que parten de esta base, que es la asimetría de poder negocial, que esta libertad e igualdad no solo tiene que ser en la norma legal, sino que tiene que ser real. Y para que haya igualdad real, la norma tiene que establecer diferencias de trato, porque tú no puedes tratar igual a los que son desiguales porque vas a generar desigualdad. Tienes que tratar distinto a los que son desiguales. Esto también tuvo efecto en otras áreas del derecho. Por ejemplo, el derecho del consumidor parte de la misma hipótesis. Esto explota en 1930, por ahí, cuando la Philips con la ampolleta eléctrica. Cada vez hacían ampolletas que duraban menos, la sociedad del consumo. ¿Te fijas? Entonces surge la primera convención en Suiza para establecer ciertas garantías de derechos de los consumidores frente a un poder que tú no puedes negociar. Entonces, retomando lo que dice el colega, miren lo que es la Constitución del 80. Tenemos una evolución de la historia que va evolucionando para recoger estos principios franceses de la libertad y la igualdad en la ley, en la norma y en las constituciones de forma real, regulando a los que son asimétricos de poder para darles poder a través de la sindicalización, negociación ramal, en el caso del trabajador, a través del derecho del consumidor y a través de ciertas ramas del derecho que se van haciendo cargo de esta simetría de la persona frente a un poder de medios, que puede ser una institución, puede ser una empresa, en el caso del trabajador, pero fíjense que nuestra Constitución del 80 en eso es regresiva, como que nos revuelve 200 años hacia atrás, nos vuelve al principio de la Revolución Francesa. Por eso nos devolvió al principio, al establecer, nos devuelve a las antiguas normas del siglo XIX, a las relaciones. De hecho, en el discurso político del presidente de la República se lo vio todo el año el ministro Monque del trabajo en su momento, que nosotros los abogados que trabajamos en el área decíamos que quedamos espantados porque estaba repitiendo eslogans para que el trabajador pueda negociar en condiciones de igualdad. Ustedes lo escucharon, ¿cierto? Bueno, eso fue la Revolución Francesa. Por eso, pero en el fin del siglo XIX y sobre todo el siglo XX, la humanidad evolucionó y fue dándole contenido a los principios de libertad y de igualdad. Y ese contenido supone tratar distinto a lo que son distintos, porque si no, no vas a tener. De hecho, creo que fue Robespierre, en una de esas frases célebres que a veces se citan de hace 250 años atrás, que lo dice muy bonito, no lo dice como lo estoy diciendo yo, no la tengo en este momento en la memoria, pero explica que sin igualdad tú no vas a tener libertad. Es decir, la única forma de poder tú negociar de manera igual con otro, libremente con otro, es siendo igual. Y en eso es fundamental la sindicalización, porque la sindicalización te organiza el colectivo y te pone de igual a igual frente a un poder de medios que es la empresa. Entonces, ahí está el sentido de desarticular con la Constitución del 80. Efectivamente el neoliberalismo, pero es un neoliberalismo que además históricamente es un retroceso desde el punto de vista de las ideas políticas. La humanidad iba evolucionando hacia un lado y resulta que nos devolvemos a 200 años atrás, a cuando surge, casi, yo creo que si hubiese sido por la dictadura, deroga el Código del Trabajo, pone el Código Civil, porque finalmente está regulado por arrendamiento de servicios. De hecho, es la lógica que está detrás del discurso político del presidente, para que pueda negociar en condiciones de igualdad. Bueno, eso es el Código Civil. El Código Civil regula el arrendamiento de servicios. Los trabajadores de las pulperías se regularon por eso, por esa norma. ¿Qué ocurrió en Europa? En fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Ocurrieron las grandes revoluciones y ocurre un fenómeno bien interesante, porque ¿por qué se llamó a esto unilateralismo? Porque en términos reales, porque tú tenías estos códigos y estas leyes que te aseguraban la libertad, que partían declarándote libre igual con el resto, pero no eras libre igual en la realidad. Entonces, se llamó unilateralismo porque en la realidad solamente había una voluntad unilateral del gran empresario, del gran dueño de la organización de medios, pero no había voluntad del trabajador o del que estaba subordinado. En el sector público también hubo un unilateralismo. Y ocurre un fenómeno bien extraño, bien divertido, porque cuando yo les pregunto a los trabajadores del Estado, ¿por qué les gusta estar sujetos a un estatuto y pelean por los estatutos y le llaman estatuto? Y nadie te da la respuesta. ¿De dónde surge la expresión estatuto? Bueno, de un dictador, Napoleón. Napoleón dijo, cuando toma el poder,
toma los principios revolucionarios y dijo, bueno, ahora hay 3 poderes, pero yo me tengo que asegurar puertas adentro, en el administrativo. Entonces ahí algún abogado de esos franceses famosos le sugirió, porque habían 2 instituciones, grupos intermedios muy poderosos que pertenecían al Estado en ese momento francés, que era el ejército y la iglesia. Entonces ahí un abogado le dijo, un jurista le dijo, para dominarlos a ellos, ¿por qué no hacemos un estatuto de la iglesia, un estatuto del ejército y todo jerarquizado? Tomamos los principios de la Edad Media, subordinado, dependiente, fiel, jefa. No hay subordinación más jerárquica, más espantosa que es la del funcionarial público. Las toman, arman los estatutos y le permite al que está arriba mantener el control del poder. Y una de las primeras crisis que se da en Europa del siglo XIX es que a propósito de la revolución industrial, no solo participan los trabajadores de las industrias, participan los trabajadores del propio Estado. Pero el Estado le decía, pero si usted no es trabajador, usted es un funcionario público que está para satisfacer el bien común por sobre todas las cosas, casi una cosa, un objeto. Hasta el día de hoy nuestros estatutos especiales, estatuto administrativo, estatuto de funcionarios municipales, a las personas no les llaman trabajadores, les llaman funcionarios públicos y tienen que ellos estar sometidos a un poder de mando jerárquico, absoluto, con los principios de libertad, de lealtad, que son muy medievales. Esto salta directamente en la Edad Media a los estatutos especiales de Napoleón y de los estatutos especiales de Napoleón a las constituciones como la nuestra. Entonces tenemos un colectivo de trabajadores que no se llaman trabajadores, pero que son ultra subordinados y dependientes del poder político de turno. ¿Y por qué se llamó también unilateralismo en el sector público? Por la misma razón que le estoy diciendo en el sector privado, porque había una sola voluntad. La diferencia, fíjense, con el sector público, y esto llega hasta hoy en nuestra Constitución, que el sector público, la norma sí la establece, que son jerarquizados, obedientes, que no pueden pensar, que un montón de cosas que son irreales, los trata muy mal el estatuto especial, supuestamente para asegurarles estabilidad, y sí lo dice explícitamente. En cambio en el sector privado estaba el Código Civil y estas normas que no lo dicen, pero en la realidad ambos sectores son subordinados, dependientes a un poder de mando, están en asimetría de poder. Bueno, nuestra Constitución del 25, acuérdense que nosotros tuvimos una Constitución que fue la del 33, y esa Constitución portaliana fue para desarticular los poderes de las regiones, sobre todo Concepción, el federalismo de Freire, etcétera. Nosotros llegamos a la Constitución del 25. La Constitución del 25, y aquí voy a entrar en el tema de acceso a la justicia, establece una regulación del trabajo, sí, donde surgieron los grandes sindicatos poderosos que hablaba Pablo en su momento en la historia de Chile, que llegaron a tener un poder negocial potente, o por lo menos alguna incidencia en el sistema político. Pero el sector público, la norma de la Constitución del 25 es la misma de la Constitución del 80 y la del 25 es la misma del 33, o sea, casi copy-paste, 200 años no hemos movido una coma. Que en el sector público una ley asegurará la carrera funcionaria, estatutos especiales, eso dice la Constitución del 80, 19 número 17, el artículo siguiente al que garantiza la libertad de trabajo, 19 número 16, estamos hablando del número 17, la igualdad de acceso a los empleos públicos. Y llegamos a una Constitución hoy en Chile que tiene el siguiente problema y que es parte del debate constituyente. Primero que nada, el 19 número 16, respecto a todos los trabajadores, asegura la libertad de trabajo, no asegura el derecho al trabajo, asegura la libertad de elección del trabajo. Y eso hago calzarlo todo con lo que dijo Pablo. En definitiva, hay una opción, es como la libertad de trabajo, es como la contrapartida de la libertad económica. Y vuelvo a lo que les decía yo, las ideas políticas revolucionarias de 200 años. Usted es libre para elegir con quién contrata y con quién no contrata. Y las condiciones de contratación. Es libre, lo dice la Constitución del 80. Había evolucionado la humanidad 100 años, desdiciéndose, o sea, acomodando estos principios revolucionarios, que en un principio frescrito estaban con este ideal que tiene un sentido político en su momento, hace 200 años, libertad e igualdad. Resulta que la Constitución del 80 nos vuelve a poner
desentendiéndose de una evolución, no solo el Estado, porque cuando surge se llama Estado de Derecho, pero evolucionó a Estado democrático de derecho, y luego de la Segunda Guerra Mundial, a propósito de los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito, estamos hablando de Estado democrático social de derechos, porque en los tratados internacionales que tenemos, la Convención Americana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales, en todos ellos se reconoce el derecho al trabajo, no la libertad de trabajo. Entonces tenemos una constitución que en varios aspectos, en lo que tiene que ver con el empleo, por lo menos del sector privado, está chocando con los propios tratados que el Estado tiene suscrito. Hoy día tenemos tratados de derechos humanos que sí aseguran el derecho al trabajo, que tiene todo un contenido y una interpretación, pero tenemos una constitución que asegura la libertad de trabajo, en la lógica de los revolucionarios de esos 200 años. No sé si se entiende la idea, por qué es regresiva esa idea, obviamente con todo el contenido liberal que dice Pablo, pero me llama mucho la desinformación histórica de lo mejor de los Chicago Boys, que incluso el presidente, cuando repite eso es para que el trabajador pueda negociar en condiciones de igualdad, cuando yo veía a los abogados de derecho del trabajo saltar, pero se saltó toda la historia, se saltó 150 años de historia. Entonces, a uno igual también, que tiene cierto grado de conocimiento, le choca ese nivel de desinformación o quizás de ideologización para justificarse. Entonces, enfrentados a una nueva constitución respecto del derecho al trabajo, recuerden que de acuerdo a la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1967, ratificado un tratado por un Estado, las modificaciones internas o los cambios internos de la legislación de ese Estado no afectan la vigencia del tratado. Por lo tanto, nosotros si vamos a tener un proceso constituyente, los tratados internacionales que aseguran el derecho al trabajo van a continuar vigentes. Ningún tratado internacional se toca con la suscrito y ratificado por Chile, porque eso es como el Estado se ve puertas afuera, lo que ocurra puertas adentro es asunto nuestro, por decirlo en términos simples. Nosotros veremos si cambiamos la ley, cambiamos las constituciones, pero nosotros tenemos ratificados esos tratados, y esos tratados, una vez ratificados, entrando en vigencia, están, y la garantía de la libertad de trabajo, del derecho al trabajo está, no libertad de trabajo, derecho al trabajo como tal. ¿Qué contenido le vamos a dar a eso? Y vuelvo a los 3 clases de trabajadores. ¿Qué me preocupa a mí? Me he detenido poco en el sector público. En el sector público, el Estado, al revés que en el sector privado, el Estado sí tiene asegurado un régimen de estabilidad a nivel constitucional, en el artículo 38, inciso primero. Y además tienen la garantía del 19, número 17, de la igualdad de acceso a los cargos públicos, a continuación de la enumeración de la garantía de la libertad de trabajo que está en la Constitución. En la realidad, el peor empleador es el Estado, porque en rigor no hay carrera funcionaria casi en ningún servicio público. Lo que hay, esta carrera funcionaria que surge, acuérdense que les conté, la inventó Napoleón para mantener bajo su dominio al ejército y a la iglesia. De ahí sale. Yo particularmente soy partidaria de que todos los trabajadores estatales se regulen por el Código del Trabajo, todos, estableciendo un régimen de estabilidad de un estándar superior, de modo que no puedan echarte con cargo a una indemnización, porque si no le regalaste al gobierno de turno, al que cambia, lo echo y total les pago. No, poniendo un estándar, pero sí reconocerse trabajadores, porque el gran drama del trabajador público es que no ha sido reconocido como trabajador, sino que es tratado como funcionario. Usted es como una cosa, tiene que cumplir y tiene que sacrificarse, no importa su familia, su vida, usted es casi como un NN, es alguien de otra esfera, usted no pertenece al colectivo de los trabajadores, y son trabajadores. Bueno, eso ha dado a una multiplicidad de debates judiciales, son trabajadores por una serie de razones que no voy a alargarme aquí, pero esos trabajadores también tienen que tener una protección, porque proteger la estabilidad de esos trabajadores tiene un sentido ahí sí de función pública. Nosotros necesitamos trabajadores del Estado estables, y yo me estoy refiriendo a no las autoridades políticas, sino que el que hace el trabajo bajo el tercer nivel jerárquico, porque ese trabajador es el que cumple función pública, servicio público. Entonces necesitamos un trabajador estable. Ese trabajador también tiene sindicato, pero
decía Pablo recién, a propósito de la titularidad sindical, el sector público genera hay otro fenómeno, porque el sector público, el trabajador del sector público, ellos negocian leyes, porque no están contratados por un contrato. Ellos negocian leyes, entonces las leyes son de general aplicación. Entonces yo tengo hay un problema con la titularidad sindical en el sector público. Pues yo tengo una asociación de funcionarios, voy a negociar la ley de reajuste y va a beneficiar a los sindicalizados y a los no sindicalizados, porque va por ley. Entonces ahí hay otras dinámicas. Tiene que regularse en el sector público la negociación colectiva y reglarse. Y esto lo digo con todas sus letras porque muchas veces muchos dirigentes se opusieron por muchos años. Y tiene que hacerse, porque si no viene la represalia, porque se les prohíbe el derecho a huelga, que lo ejercen igual. Y como lo ejercen igual, les viene la represalia, que los descuentos en la Contraloría, que el sumario, que la destitución. Si la huelga estuviera regulada, aquello no sucedería. Entonces, estamos hablando que tenemos una Constitución que a cierta clase de trabajadores no los llama trabajadores, que les asegura una estabilidad a nivel constitucional por regímenes estatutarios que no se cumplen en la realidad. Tenemos una gran cantidad de trabajadores del sector privado subordinados y dependientes que tienen todos los problemas que dijo Pablo con el encontrón que tiene con la Constitución. En el Estado particularmente, y a propósito de lo que tú decías, Pablo, fíjense la incoherencia, lo que hace la Constitución y lo que hace la ideología, cómo penetran estas ideas, porque finalmente el asegurar la estabilidad del empleo público en el formato que yo cuestiono, pero el hecho es que está asegurado en la propia Constitución con carrera funcionaria, el propio Estado lo vulnera, es una lógica muy neoliberal. O sea, el Estado es capaz de vulnerar la Constitución y las propias leyes estatutarias y meterse en la lógica con la que trata a los trabajadores del sector privado. Facilitar, contrata gente a contrata, honorario, los saca, los pone y precariza al Estado. Y ahí eso es un fenómeno que me llama la atención, cómo penetran esas dinámicas relacionales desde el sector privado hacia el sector público. Porque están todos precarizados, a pesar de que, a diferencia del sector privado, el sector público sí tiene asegurada una estabilidad propia en la propia Constitución, que no se cumple. Y el trabajador privado, el independiente, nosotros, los independientes, que vamos a ser el 40% al 2030, tenemos un problema. Y la Constitución tiene que mirar esto, las futuras leyes, porque hay muchos independientes que queremos ser independientes, pero no queremos ser empresarios. Antiguamente, mi padre era abogado y era un ejemplo, el abogado ponía una oficina y atendía a sus clientes, y no le interesaba tener un gran staff, le interesaba atender a sus clientes. El médico ponía una consulta, no sé si él lo recuerda, eso era antes, era el profesional que ejercía su profesión, no le interesaba ser un empresario de la medicina y tener una clínica, tener una consulta, tener a sus pacientes, y vivía de eso. Y ellos se rigieron siempre por la norma que estoy diciendo, el Código Civil. Nos regimos nosotros, los independientes hasta el día de hoy, por el arrendamiento de servicios. Pero en lo que estamos hoy, en la cultura neoliberal, a los independientes se nos fuerza a ser microempresarios. Somos mini pymes. Somos emprendedores. El independiente hoy, y de acá, el independiente hoy no puede ser un independiente como lo fue mi padre, o como lo fueron los antiguos médicos. El independiente hoy día tiene que hacer toda una promoción de sus productos. ¿Me entiendes? El sistema nos tratan, y es tan delicado el tema, porque somos tratados como empresarios. Y somos los más precarios en seguridad social. A pesar de que la Ley de Accidentes del Trabajo desde 1967 nos da seguridad social. El decreto de ley 3.500, que está en cuestionamiento, que obviamente nos dice que tenemos que estar afiliados a la AFP. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el independiente? El independiente no cotiza. El independiente busca por el lado. Todos los independientes, doy fe, muchos profesionales, médicos, arquitectos, abogados, buscan por el lado. Ninguno está pensando en jubilarse por las AFP. Buscan comprarse una propiedad, 2 departamentos, y esto va a ser lo voy a arrendar y esto va a ser mi jubilación. Eso lo hace el independiente, pero lo hace solo, porque no tiene el apoyo de la seguridad social, y es muy importante salirse de la lógica de considerarlo microempresario. Y en la lógica de la nueva Constitución, pensar en
todos los trabajadores, al que no se le llama en el Estado trabajador, sino funcionario público, el trabajador del sector privado de la empresa, pero también el trabajador independiente. Y el que quiere ser trabajador independiente, que no quiere ser mini pyme o pyme, que quiere vivir de lo que gana lo que puede obtener ejerciendo su profesión o su oficio. Las profesiones liberales son un clásico: arquitectura, medicina, derecho. Entonces, eso, enfrentados a la nueva Constitución, a mí me parece que se garantiza, primero que nada, asegura con la garantía del derecho al trabajo, porque ahí cabe todo. La ley se encargará de asegurar a cada uno de los estatutos, ya entramos ahí en la minucia. Y respecto al acceso a la justicia, porque más de algunos se habrá preguntado, y si hay tratados internacionales que dicen esto y esto otro, entonces, ¿por qué no se cumplen? Bueno, ahí preguntémosle a los jueces. Colega sabe, entrar con los trabajadores estatales a la justicia del trabajo ha significado lidiar hasta el día de hoy. Significó un conflicto previo al estallido social entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Es decir, por eso, y también en el sector privado, cuando un trabajador es despedido o cuando tiene problemas de práctica antisindical, tiene que tener al organismo que lo están desarticulando, que es la Dirección del Trabajo. Sí, pero si hay un poder que tiene el monopolio de la fuerza estatal y que puede decretar ejercer el monopolio de la fuerza estatal, ese es el Poder Judicial. En un Estado democrático, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Y en el caso del Poder Judicial es muy sensible, porque es cuando ejecuta sus decisiones. No son como la Contraloría, que es una mera declaración y si alguien no lo cumple, hasta ahí llegaste. Porque con suerte le harán un sumario si es que puede, porque si es una alta autoridad no le puede hacer un sumario. El Poder Judicial tiene poder de imperio, puede imponer, tiene asegurado en un Estado democrático el monopolio de la fuerza estatal. Por lo tanto, ahí es muy importante el acceso a la justicia en acciones idóneas y eficaces para todos los trabajadores, para el independiente, para el dependiente del sector privado. ¿Qué está pasando con las acciones de los dependientes? A propósito de lo que decía Pablo, fue la Corte Suprema. Por ejemplo, el tema de la titularidad sindical nunca ha podido llegar a la Corte Suprema. Siempre ha llegado hasta la Corte de Apelaciones. Pero no ha podido llegar porque no se ha dado la figura de los recursos que impiden llegar a la Suprema. No ha habido recursos de unificación de jurisprudencia. Por lo tanto, no ha llegado a la Suprema. El tema de los grupos negociadores. Ahí hay un tema, porque no hay una acción judicial que permita al trabajador llegar hasta arriba en casos como estos. Pero cuando sí se ha podido, tenemos hoy día una cuarta sala que ha validado, por ejemplo, huelgas o paralizaciones fuera de la negociación colectiva. Que validó, por ejemplo, la grabación, eso lo ha hecho vía interpretativa de las normas que hoy hay, porque se pueden. Pero ¿qué le significa al abogado? ¿Qué le significa al trabajador? ¿Qué le significa al sindicato? Pasar por un juicio que va a durar 2 años, porque hoy día están colapsados los tribunales del trabajo en Santiago, que va a durar 2 años, con que te vas a encontrar con jueces que no son pro trabajador. Vaya a ser usted abogado del sector público como yo. Atroz, en el fondo ahí yo creo que es mucho más difícil. Somos casi como que nos echan. Pero ¿cómo se le ocurre a usted venir a demandar al Estado? Qué feo lo que está haciendo. Reclamar esto. ¿Cómo? Hay abogados que me lo han dicho, o jueces, pero si ellos no son trabajadores, son funcionarios públicos. Lo dice el Consejo Defensor del Estado en todas sus defensas. Como si hubiese una contradicción. ¿Te fijas? Entonces, ejercer los derechos, el acceso a acciones judiciales idóneas y eficaces sigue siendo un tema. Creo que fue un gran avance la tutela de derechos fundamentales, pero todavía falta mucha tela que cortar en lo que es el acceso a la justicia, porque tú puedes tener una constitución que te asegure el derecho al trabajo, muchas cosas lindas, y va a ser mera declaración de principio. Si en el momento de que tienes que hacerlo, efectivizarlo, no tienes acceso en una acción rápida, eficaz e idónea que te permita que un juez adopte las medidas protectoras con poder de imperio. O sea, que incluso si es ante la resistencia del otro pueda imponer la decisión hasta por la fuerza. Y eso sería, en términos generales, lo que les quería comentar. Y a ir a comer, no sé cuánto me demoré,
Mucho. Ya, ya. No, no aplaudan, no aplaudan. Me carga. Supongo que a ti también te carga. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario o algo, alguien de nuestra selecta audiencia. Aquí hay una pregunta. La misma historia, nos considera trabajadores. Y fíjate que el Código del Trabajo nos considera, dice, considerándonos los trabajadores, nos excluye de su regulación porque no estamos sujetos a un poder de mando subordinado y dependiente. ¿Te fijas? Pero somos un temón. Somos un temón. Aquí el joven me decía que es fotógrafo. O sea, en el grupo de los independientes está desde el dueño del kiosco, que vende caluga, de la persona que se sube al metro a cantar. Y estamos, lo que no les gusta mucho a los profesionales no les gusta hablar de que somos trabajadores, como que hay una cosa como que da poco estatus. Lo mismo, a mí me llama mucho la atención porque es ridículo, es una cosa, es como de aspiracional. Lo encuentro hasta picantísimo, como diría Raquel Gandoña. O sea, eso de aspiracional, no llamarse trabajador. Los profesionales somos trabajadores, solo eso, nada más. Y yo siempre una vez le dije a un colega, somos los nuevos obreros, le dije, somos obreros profesionalizados, nada más que eso, le dije. Entonces, nuestra seguridad social, a propósito de lo que tú dices, sí, efectivamente estamos considerados como trabajadores, pero estamos excluidos del Código del Trabajo porque no estamos sujetos a un poder de mando jerárquico. Ahora, respecto de eso, por eso el tema está todo por verse, pero hay que tener cuidado. Yo el otro día leí una entrevista a Felipe González en España y decía, independiente de que te guste o no, pero le das en el clavo, decía, ahora hace unos 2 meses atrás, decía, tendríamos que ya habernos empezado a preocupar del autónomo. Estamos atrasados. Ellos le llaman autónomo al independiente. Estamos atrasados preocupándonos del autónomo. Probablemente muchos de ustedes hacen matuteo. Venden productos Tupperware, no sé, ese tipo de cosas. Y ahí, a propósito de lo que tú dices, es complicado. ¿Sabes por qué? Porque yo como abogado no tengo relación de subordinación independiente con mis clientes. Y a veces yo, has usado Uber y te dicen de todo, ahí dijo, no, yo tengo mi pega, pero esta cuestión me saca unas lucas más. Entonces, estamos todavía en la lógica del subordinado independiente de la empresa. Pero este autónomo que se relaciona con estas aplicaciones son un tema. Pero también pienso en el otro autónomo o independiente, médico. Fíjate que a propósito de la reforma tributaria, a nosotros, a profesionales independientes, el propio Estado nos puso una soga al cuello, porque antes nos devolvían los impuestos. Y resulta que ahora el Estado le hace la pega a la AFP. Yo nunca he cotizado. Pienso jubilarme de otra manera, esa es la garantía que tiene el independiente, porque tú puedes, lo que es favorable en un aspecto es desfavorable en lo otro, ¿te fijas? Porque también tú tienes que cotizar tu salud, pagar, o sea, hay todo un tema de seguridad social. En el sentido de incorporarnos a la seguridad social en cuanto a trabajadores, se nos obliga a cotizar en la AFP y en todas las cotizaciones de seguridad social. ¿Qué hicieron la mayoría de los trabajadores independientes? Están armando sociedades. Porque las sociedades sí tienen devolución de impuestos. Porque en el fondo, y yo para mí fue un tremendo impacto, porque yo en abril tenía siempre mi devolución de impuestos, y lo hablé con los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, ellos dicen no pueden hacer nada. Y el Estado le hizo el trabajo a las AFP. Y eso para mí después, porque es como yo le dije, lo que, no sé si te pasará a ti, dije, si yo tengo que pagar esa plata de impuestos, porque hay una devolución, no tengo problema en pagárselo al Estado, fíjate, eso no es lo que me duele. A mí lo que me duele como independiente es ver que el Estado le hizo, pero si le hizo trabajo gratis, descontó mi plata en la de todos los independientes y se la entregó a la AFP. Así, de una, la AFP no gastó en secretaria, en administrativo, en nada. Entonces, es un temón, disculpa que haya hablado. No, está bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, de acuerdo al conocimiento de ustedes y la experiencia que tienen en cuanto a estas temáticas, ¿cómo debería tratarse, lo escribí aquí porque es un poco larga, cómo debería tratarse al trabajador independiente en este nuevo proceso de asamblea constituyente y de manera como más práctica, como más actual,
¿qué herramientas tiene el trabajador independiente para poder mejorar sus condiciones laborales, en cuanto como a salud, acceso, capacitación, ese tipo de cosas? ¿Qué actitud deberíamos o qué deberíamos hacer como trabajadores independientes como para poder mejorar nuestras condiciones? Bueno, la pregunta va para cualquiera de los dos. Para los dos. Bueno, mira, me voy a tomar un poco del comentario que hacía el compañero y voy a responder tu pregunta. Yo tengo la impresión que en el debate del mundo independiente o del falso autónomo, como le llaman los europeos, hay dos debates en curso, ¿ya? Dos debates en curso. Uno que tiene que ver con todas estas nuevas modalidades de trabajo que están intermediadas por una plataforma, en donde existe un dueño de esta plataforma que no está en Chile, porque es uno que es una transnacional virtual, digamos, y en donde la mayoría de los países, en donde el principio de protección del trabajador, en donde el principio de protección del derecho al trabajo se reconoce y está más fortalecido, tanto a nivel constitucional como a nivel de normativa interna, ha ido a contrapelo de lo que está proponiendo el gobierno de la derecha. Es más, si bien creo que uno de los pocos países o estados que ha reconocido como relación de trabajo estas modalidades de trabajo es California, contradictoriamente a lo que uno podría pensar, porque es Estados Unidos. En otros países se ha ido más bien por la vía de la jurisprudencia, reconociendo que acá hay laboralidad, hay elementos de laboralidad, y por tanto hay indicios, como lo que tú decías, de subordinación y dependencia que tienen que ver también con la nueva modalidad de trabajo, que ya no es el cumplimiento de una jornada, el uso de un uniforme, una orden, la asistencia a una empresa, sino que más bien tienen que ver con la propiedad de la información, con quién pone las reglas de la tarifa, con las posibilidades de conectarte y desconectarte, con el uso de las tarifas dinámicas, que también son modalidades de subordinación y dependencia en los marcos de un mundo del trabajo cambiante, ¿ya? Y ahí, efectivamente, como tú decías, el proyecto de ley que manda Piñera, en donde casualmente este gobierno a todo le pone modernización, ¿no? Le dice modernización de la relación de trabajo para conciliar la vida privada con la vida familiar. Y lo cierto es que ahí no hay nada de modernización, po. Todo lo contrario, lo dijo muy bien Ana. Yo le decía, yo me voy a agarrar un poco de su presentación porque está bien interesante para mostrar súper claro cómo todos los proyectos de este gobierno no son más que un retroceso histórico en términos de siglos. Porque lo que hace el gobierno de Piñera con el proyecto de conciliación, el famoso proyecto de flexibilidad laboral, por un lado es decir, efectivamente, mire, aquí el trabajador es uno y uno, lo que es absolutamente falso, Ana lo explicó muy bien, pero además, en el ámbito de los falsos autónomos, porque crea un artículo nuevo del Código del Trabajo, un artículo 7 bis, 8 bis, que viene a regular estas nuevas modalidades de trabajo a través de vías de plataforma, lo que dice es, mire, aquí a pesar de que hay un contrato, porque regula un contrato, hay una propuesta de regular un tipo de contrato, dice, mire, este contrato tiene que tener estas condiciones, tiene que tener la modalidad de trabajo, la tarifa, etcétera, etcétera, la modalidad en que se tiene que prestar el servicio, pero a pesar de eso, aquí no hay contrato de trabajo. Y por tanto este trabajador es independiente. Artículo 8 bis de la propuesta del proyecto de ley de flexibilidad laboral de Piñera, que se llama modernización para la vida familiar y etcétera, etcétera. Entonces ahí nuevamente, junto con establecer normas de flexibilidad, en donde nos dicen que el trabajador es igual al empresario y que por tanto de forma individual puede negociar, nos vuelve a contrapelo de lo que está haciendo el mundo, que es reconocer laboralidad en estas nuevas formas de trabajo, nos dice, mire, aquí no hay laboralidad, con todos los efectos que ello conlleva. Y en segundo lugar, yo creo que está el tema efectivamente de los independientes. Y ahí mi impresión es que yo tengo la firme convicción, al igual que la colega, que efectivamente nosotros debemos ir un poquito más allá de lo normativo. Yo tengo la impresión que lo normativo no va a cambiar esta cultura, ¿no? de que te venden como que el trabajador es independiente, es un emprendedor, un pequeño empresario y por tanto tiene que básicamente someterse a las mismas reglas culturales del mundo empresarial. A nosotros nos pasa mucho en la CUT, hay una compañera que es dirigente, nos pasa mucho en la CUT y le pasa mucho al mundo de los trabajadores que en todos los debates en donde hay discusiones sobre aumento de beneficios laborales y de derechos laborales, se nos pone a las pymes al frente como un obstáculo para poder avanzar. Siempre nos dicen, no, mire, el salario mínimo tenemos que considerar a las empresas, el derecho a la negociación colectiva, no, pero no en las pymes, el derecho a huelga, no, pero no en las pymes.
Entonces ahí efectivamente hay un debate que, por cierto, que ha de darse en el marco de la Constitución. Yo comparto plenamente que este país eufemísticamente trata a trabajadores como no trabajadores, y lo quieren seguir haciendo en el marco de estos proyectos de ley, pero ahí hay un tema que vamos a tener que poner al centro. Y bueno, y desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores independientes es un poco lo que decías tú, ahí te dejo. Algo lo que tú decís. Y mira, con todas las críticas que yo tengo a la institucionalidad, pero te juro que es la primera vez que puedo hablar de la independiente, aunque tú no lo creas. Es la primera vez que estoy hablando del independiente porque es mi situación. Yo creo que es como dices tú, hay dos clases de independiente, un falso independiente o un falso autónomo, que es a lo mejor el Uber, ese que se ha ido masificando, pero hay un independiente que está solapado de siglos, que es el profesional, el fotógrafo. Tú vas a probablemente seguir siendo independiente. El periodista, se da mucho en el ámbito profesional. Yo te dije que antiguamente esos profesionales ponían una oficina en los años 50, como mi papá que era abogado, y ponía su consulta abogado, le llegaban los clientes y vivía de eso. No le interesaba ser empresario, ni un médico tampoco. Hoy día estamos todos obligados a ser pymes. Yo creo que la solución para el independiente, en términos teóricos, porque y esto ya es súper subjetivo, creo que pasa primero por asegurarle la seguridad social. La seguridad social sin imponérsela en los términos que te lo imponen hoy día. Porque lo que hacemos en los independientes, en el tira y afloja, en el cálculo costo-beneficio, sentimos que nos sale un costo, que no nos conviene la seguridad social. Tú como independiente, si yo tengo la posibilidad de no cotizar en la AFP, que es la que tiene el independiente, no cotizo en la AFP. Ninguna independiente cotiza en la AFP, porque no hay ningún estímulo a hacerlo. O sea, yo le entiendo la lógica a la norma de la cotización obligatoria que te retiene el impuesto, pero ¿qué hacemos? Estamos arrancando de esa norma. Estamos eludiéndola. ¿Por qué estamos eludiéndola? Porque nos obliga a cotizar en una AFP que ningún independiente en general no le interesa a la AFP. Y uno ve familiares, amigos, arquitectos, ingenieros, no están ni ahí. Los que pueden ser independientes, nadie paga FP. Se preocupan de pagar salud. ¿Qué hago yo? Pago FONASA y un seguro de salud complementario en el banco, que lo hace mucho independiente. Y es mejor que tener ISAPRE. Tienes FONASA y seguro complementario de salud en el banco. Y te da más cobertura que una ISAPRE. Y quedamos todos felices. Respecto de eso, o sea, yo creo que por un tema, yo creo que hay que ver bien lo de la seguridad social, vejez, se mete ahí el independiente, que creo que tiene que tener una ocupación, ocupar un lugar en el debate de las pensiones. ¿Te fijas? Porque el independiente no cotiza. Entonces, tú te vas a encontrar con que esos que hoy día son los que están en el sector de los marginales, de los que ya, los gallos que no tienen nada en la FP, te vas a encontrar con un montón de profesionales. Y es algo que nadie se lo ha planteado. No se lo plantea el sector político, porque cuando se plantea la gente que tiene poca cotización, está pensando en las personas que tuvieron el empleador le dejó laguna o que ganó muy poco, pero no están pensando en el independiente. En ese margen de no cotizantes tienes un gran volumen de profesionales que nunca cotizaron. Y que, entonces, ¿te fijas? Entonces ahí hay un tema. ¿Qué vas a hacer con la seguridad social del independiente? Lo otro, que a mí sí también me preocupa, que generalmente el independiente, que es independiente, nos obligan a hablar de clientes. Nosotros tenemos clientes. A mí no me gusta la palabra, porque es como si yo fuera... claro, y en realidad el cliente te trata a veces, cliente, como si tú fueras empresario, o a veces, dos formas de trato, por ejemplo, del cliente. O te trata, que es un par, o te trata como si tú fueras un empresario, te fijas, te maltrata, en el sentido que te paga tarde los honorarios, no te paga o no te los paga, da por hecho, estos gallos ganan plata, ¿cachai? O sea, es médico, es arquitecto, es abogado, ganan plata. Entonces, lo que es contrario a un principio bíblico que dice, pagarás al trabajador, o si no, ya vete. Te juro, lo dice así. Un amigo judío me lo contaba. Pero además, otros te miran como empleado. Te dan órdenes. Haga esto, quiero que haga esto, quiero que presente un recurso de protección, quiero que haga esto, son las dos, porque pareciera que socialmente eso es lo que se conoce, las dos partes de la medalla, el ser jefe o ser subordinado,
No se conoce esta relación de pares, de iguales. Es muy raro. Entonces, se dan las relaciones humanas. Entonces, yo también creo que para el independiente, hoy día, ¿qué hace un independiente si tú no te pagan? Tú contrataste con alguien para hacer la fotografía de un matrimonio, por ejemplo. Tú que eres fotógrafo y no te pagan. ¿Qué dice? ¿A qué normas tienes que recurrir? Al Código Civil. Nosotros somos los que seguimos, así como ustedes, todos los trabajadores dependientes eran tratados del Código Civil, nosotros tenemos que ir al Código Civil, porque es arrendamiento de servicios inmateriales. Seguimos siendo, regulándonos por las normas del siglo XIX. Entonces, para cobrar, por ejemplo, el no pago de un servicio profesional, tienes que demandar en un tribunal civil. Y el juicio va a salir más caro que cobrarlo. ¿Qué hace la mayoría del independiente? No los cobra, se chorea, dice este gallo patúo, se desahoga, mira, nada, me pasó esto, y hasta ahí llegó. Y lo funa, no sé, pero en definitiva hay un tema, primero, porque tus honorarios, en el fondo es tu salario, que se hace caso a caso. Entonces, es muy complejo, eso es uno. Lo segundo, el maltrato. Los trabajadores, hoy día público y privado, tienen acceso a una figura que se llama tutela de derechos fundamentales. Pero si tú tienes 30 personas, 40 personas clientes, imagínate lo que es eso. Y todos te están hablando al mismo tiempo, y todos quieren que le soluciones al mismo tiempo, y todos se quieren desahogar contigo. Y hay algunos que te maltratan. No, es que usted no hizo, que yo le dije aquí. Mira, ocurre de todo. Yo como independiente no tengo acceso a ninguna acción de derechos humanos para defender el trato que me da alguien que contrató conmigo, el maltrato. No tengo. Ustedes tienen la tutela. El funcionario público tiene la tutela, que costó sacarla. Pero el independiente no la tiene. Entonces, yo creo que esas tres cosas, seguridad social, cobro de los honorarios, el trato, ¿dónde vas a estar? Por ejemplo, y eso tiene que ver mucho con lo ideológico. ¿Dónde va a estar regulado en el independiente? ¿Va a seguir regulado en el Código Civil? O sea, estamos hablando de la norma de 1855. Nosotros estamos regulados por una ley de 1855. Estamos en 1919. O sea, 160 años... 2019. Entonces, ¿cachai? O sea, ¿dónde va a estar regulado también el independiente? Yo creo que el independiente tiene que estar regulado en el Código del Trabajo, porque tiene que ser considerado trabajador. Obviamente, no es subordinado dependiente, porque no tiene una relación pero quizás una clase especial de trabajo. Se fija que no es subordinado independiente, pero sí hay que asegurarle seguridad social, sí hay que asegurarle la posibilidad de cobro de honorarios, donde en una acción idónea, rápida y eficaz que te sirva. Porque si no te pagaron el matrimonio, o sea, olvídate si tú cobraste 1.000.000, 1.200.000, olvídate lo que te... Un juicio civil es más caro que eso. Y dura 5 años. No lo vas a cobrar. ¿Te fijas? Entonces, a diferencia de otros independientes que están organizados, pero porque están dentro de una organización de medios, y hay otras estructuras. Piensa tú, hay un independiente que es el médico. El médico tiene toda una regulación con FONASA y las ISAPRES, y hay unas leyes de salud bien especializadas. Entonces tú vas al médico, tú compras el bono en la institución y la institución le paga al médico el bono, el médico tiene asegurado el pago de su arancel, porque hay todo un mecanismo de asegurarle el pago a sus honorarios. No así al fotógrafo, al periodista, al abogado, ¿te fijas? Entonces, yo creo que ahí hay que analizar muchas cosas, estudiar, o sea, da para mucho. Pero esos 3 puntos creo que son clave, pensando en el autónomo realmente autónomo, sin perjuicio del falso autónomo, que decía aquí el colega que son los Uber. ¿Ya parece una pregunta? Cuénteme. Por el derecho a huelga y la negociación colectiva. Lo que pasa es que hoy día, cuando vemos que las leyes laborales o los proyectos de ley básicamente precarizan la vida laboral de las personas, vemos como una solución que la negociación colectiva pasa a ser una herramienta fundamental al momento de defender derechos de los trabajadores. Sin embargo, hoy día es un derecho súper debilitado,
al igual que el derecho a huelga, y los proyectos de ley parece que siguen ese camino de seguir debilitándolo. ¿Cómo eso hoy día se puede fortalecer dentro del proceso de constituyente y de nueva constitución? Y sobre todo pensando en que hoy día hay una crisis institucional, donde los sindicatos también se ven afectados. La reforma laboral de 2014 ha ayudado algo, pero muy poco, hay un 20% de trabajadores que están sindicalizados, y además tenemos dirigentes sindicales que hoy día no pueden ser candidatos. Entonces, ¿cómo hoy día aseguramos que todos estos derechos se vayan a poder garantizar en una nueva constitución, dado que también tenemos estadísticas que van en contra y también el proceso lo muestra así? Gracias por la pregunta. Mira, en lo que respecta al derecho a huelga, a ver, el derecho a huelga hoy día es un derecho fundamental, es un derecho que es un componente de la libertad sindical, que está reconocido en convenios de la OIT, no específicamente para algún sector del mundo de la OIT, para el mundo empresarial. Pero haciendo una retrospectiva histórica, recuerden ustedes, el derecho a huelga es un derecho político, finalmente, y como derecho político que es un derecho que históricamente ha estado sujeto a las tensiones y a los procesos de acumulación de fuerza que han tenido los trabajadores a lo largo de la historia. Si ustedes ven algunas películas inspiradas en el siglo XX, inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, la huelga era una ilegalidad. La huelga como de ejercicio, de paralización de los derechos de los trabajadores en el marco de la defensa de sus derechos en el trabajo y fuera del trabajo, era una ilegalidad. Estaba penado por algunas legislaciones en el mundo, se encarcelaba a dirigentes sindicales por hacer paralizaciones, y luego con el tiempo fue considerándose un derecho fundamental. Los convenios de la OIT expresan la tensión que se vivió al momento de constituir la OIT y por tanto el derecho a huelga no existe expresamente en ningún convenio de la OIT. Sí existe en las recomendaciones de los organismos de aplicación de control de normas, ha sido reconocido históricamente como parte del plan de acción que se les reconoce en el convenio 98 y 87 a las organizaciones sindicales. Pero incluso hasta la conferencia del año pasado, quizás menos la del año pasado porque estuvo más bien tensionada por el nuevo convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, pero hasta anterior, y en el marco de los 100 años de la OIT, pero hasta la del año 2017, la discusión permanente de los empleadores, porque la OIT es un organismo tripartito que está compuesto por trabajadores, empleadores y gobiernos. La posición de los empleadores ha sido que la OIT se pronuncie sobre el hecho de que la huelga no está y no es parte de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que hay un solo instrumento internacional que es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce expresamente el derecho a huelga. El resto ha sido parte de la interpretación de los organismos de control de estos tratados internacionales que han reconocido efectivamente que la huelga es parte consustancial de la libertad sindical, del plan de acción que pueden definir las organizaciones de trabajadores. Y por tanto, como es un derecho político, es un derecho en constante tensión, ¿no? Efectivamente, como bien decía Ana, la Constitución del 80, en esta mirada más bien retrógrada, el tratamiento que hace del derecho a huelga es un tratamiento negativo, ¿no? Porque precisamente lo que hay detrás toda esta convicción ideológica neoliberal que al considerar uno a uno al trabajador básicamente lo que hace es también debilitar sus derechos de ejercicio colectivo como es la huelga. Hoy día en el marco de la Constitución o de la nueva Constitución que en teoría debiera partir como una hoja en blanco, efectivamente esa hoja en blanco tiene que respetar los tratados internacionales. La propia Organización Internacional del Trabajo ha dicho en diversas recomendaciones que un Estado no puede argumentar su legislación interna y que no puede, a partir ¿cierto? Del tratado sobre tratado, es que no puede negar ciertos derechos que están reconocidos en los convenios. Y es más, ha sostenido que aquellos países que decidieron soberana y autónomamente ser parte de la OIT se comprometen a respetar sus principios y obligaciones. Sin embargo, eso, en un mundo de tensiones como el que vivimos hoy día, de tensiones políticas, de tensiones económicas, en donde se ve que hay una gran crisis de los modelos de desarrollo en general. Ustedes ven las grandes movilizaciones que hay en el mundo. Chile no es solamente el único país que hoy día estalló.
Ahí está en el Medio Oriente, los países europeos, en Italia hay un movimiento que se llama el movimiento de las sardinas, si no me equivoco, algo así, que tuvo una tremenda movilización que tiene que ver también con condiciones humanas, condiciones de trabajo, condiciones dignas, y porque a la gente no le está alcanzando finalmente su salario, las formas de vida no están alcanzando para vivir. Y bueno, y ahí evidentemente que la Constitución o este nuevo proceso constituyente, por cierto que va a ser tensionado. A mí no me cabe ninguna duda que si no es el mundo de los trabajadores organizados el que instala estos temas en la Constitución, lo más probable es que estos temas no sean instalados por otros sectores. Y es ahí la importancia, creo yo, más allá digamos, de la efectividad concreta y de la persistencia que haya que tener, espacios como este en donde vayamos discutiendo, ¿cierto?, cuáles son los temas que en un eventual proceso constituyente el mundo sindical va a ir a instalar, porque a pesar de todo esto, a pesar de que la huelga es un derecho fundamental, a pesar de que está reconocida en este pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de lo que ha sostenido la OIT en innumerables oportunidades, nada nos garantiza que nosotros podamos tener en la próxima Constitución el derecho a huelga reconocida en otros términos a como lo tenemos hoy en día. Partir de una hoja en blanco no significa, y en ningún caso significa, que vayamos a tener derechos distintos y más fortalecidos a los que tenemos hoy. Lo decías muy bien tú, o sea, el tratamiento de los funcionarios públicos en la Constitución es el mismo que hemos tenido hace 200 años. Por tanto, nada nos garantiza, si no es la organización, si no es la movilización permanente, si no es la instalación de estos temas en el debate permanente, que nosotros vayamos a tener, por ejemplo, una huelga multipropósito. En Chile son solamente los tribunales los que han reconocido que la huelga es un derecho fundamental que puede ser ejercida más allá de la negociación colectiva arreglada. Pero no existe una norma que garantice una huelga por vulneración de derechos fundamentales, una huelga por solidaridad, una huelga con otros fines, como si, por ejemplo, tienen derecho en otros países. Es más, nuestro modelo de huelga es un derecho absolutamente controlado, no solamente por el Estado, sino que también por el empresario. Porque en el sector privado el empresario sabe cada 3 años, en el peor de los casos, cuándo va a tener una huelga. Porque yo sé cuándo tengo negociación colectiva, yo sé cuándo tengo que votar la huelga, yo sé cuándo se tiene que hacer efectiva la huelga, por tanto tengo 3 años como empresario para prepararme a la huelga, en circunstancias que en otros países 24 horas antes tengo que comunicar el ejercicio del derecho a huelga, incluso es más, puedo hacer huelgas intempestivas. Si es que el argumento me lo permite, por ejemplo, la violación de derechos fundamentales tan graves como la afectación de la integridad física o el peligro de afectaciones a la salud. Aquí en Chile eso no ocurre. Y aquí te pueden despedir por paralizarte, por interrumpir tu trabajo, por hacer abandono intempestivo del trabajo. Claro, a lo mejor hoy día voy a tribunales con los fallos de la Corte Suprema, lo más probable es que mi despido sea declarado injustificado, pero el trabajador ya perdió el empleo, ya tuvo que tener un costo de 2 años tramitando un juicio laboral y por tanto siempre la efectividad va a ser para el empleador, porque además, como bien lo decías tú, en Chile no está protegido el trabajo. Y por tanto, no existe un principio de estabilidad de protección del trabajo. Todo lo contrario, lo que dicen los laboralistas es que existe esta estabilidad relativa, ¿no?, en donde la necesidad de la empresa u otras causales me permiten despedir a costa de una indemnización, pero finalmente el poder, que es despedir a una persona, dejarla sin empleo, la sigue detentando, a mi entender, el empleador, prácticamente sin control. Entonces, yo creo que la pregunta la respuesta no es técnica, la respuesta es, tenemos todo esto, tenemos todos estos argumentos para ir a dar ese debate, pero no tenemos políticamente garantizado que la próxima Constitución nos vaya a garantizar un derecho a huelga como efectivamente debiéramos tenerlo en los marcos de una sociedad democrática que da valor al trabajo, pero además reconoce estos 100 o 200 años de avance de la legislación laboral. Sí, completamente de acuerdo con el colega. Sí, me representa. Bueno. Sí. Oye, ya que no hay más preguntas, agradecemos a Ana, a Pablo por esta exposición bien clarificatoria con respecto al derecho al trabajo y la nueva Constitución. Un aplauso a los expositores. Ahora nos vamos a tomar un break de unos 10 minutos para que se puedan tomar un cafecito, un té. Hay galletitas también. Y luego vamos a continuar con el siguiente módulo sobre nueva Constitución y pueblo original.